Buen día a todos. Muchas gracias por asistir a este inicio del curso sobre las bienaventuranzas, que es el comienzo de este segundo cuatrimestre del año académico 2017 de la Fundación Santa Ana. Vamos a hacer una oración para iniciar y luego arrancamos con la clase primera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Este curso sobre las bienaventuranzas evangélicas consta de 6 clases y 4 de ellas están destinadas a exponer cada una de las bienaventuranzas de a pares. La primera es una clase introductoria general cuyo título es Las bienaventuranzas en general, panorama bíblico teológico. Pero antes de entrar en el contenido de la primera clase, voy a hacer una breve introducción sobre la totalidad del curso. En primer lugar, los invito a ustedes a mirar un poco el programa, ¿no? El curso se titula Macarismos evangélicos, y entre paréntesis aclaramos bienaventuranzas. Obviamente, si nosotros hablamos del tema, para que en general se entienda de qué tratamos, hemos de decir bienaventuranzas. Pero he puesto el nombre Macarismos por 2 razones fundamentales. La primera es que ese término es el de uso corriente entre los biblistas, entre los estudiosos de la Sagrada Escritura, para designar un género literario, una forma de composición literaria que atraviesa toda la Sagrada Escritura. La encontramos en el Antiguo Testamento, la encontramos en el Nuevo Testamento. Si ustedes van a la hoja segunda del esquema de clase que yo les he distribuido, se van a encontrar allí con una serie de citas bíblicas que de ninguna manera es un catálogo exhaustivo, sino nada más que un repertorio ejemplificador del uso de ese género literario en la Sagrada Escritura. Es un género que tiene su origen en la literatura sapiencial, porque obviamente es una manera de enseñar. Cuando uno dice de alguien feliz el que, dichoso el que, bienaventurado el que, está indicando que ahí hay algo que es bueno y que merece ser considerado dichoso el que participa de eso, que merece ser considerado feliz el que obra de esa manera o el que está involucrado en esas circunstancias o participa de esa realidad que es el objeto del macarismo. Entonces, la primera razón es significar ese modo de decir, ese modo de hablar, que está tomado en la literatura bíblica del lenguaje vulgar, porque no es una creación del lenguaje bíblico el macarismo, lo encontramos también en literaturas extrabíblicas de otras lenguas semíticas fuera del hebreo. Es decir, es una manera de hablar que se transforma también en una manera de escribir o de componer y de decir ciertas cosas. Más que un género literario en sentido amplio, es un microgénero, ¿no? Es una forma de hablar que está incluida, insisto, primariamente en obras de género sapiencial. Por eso empieza la serie de las citas por los salmos y los libros sapienciales, fíjense, que son los textos en los que con mayor abundancia aparece el macarismo. No exclusivamente.
pero donde con mayor abundancia aparece. Y el Señor también usa macarismos primariamente para enseñar. Fíjense que sería un microgénero didáctico primariamente, ¿no? Y por eso aparece privilegiadamente en la literatura sapiencial. La segunda razón por la que he puesto el título Macarismos ya hace al vocabulario preciso con que esto está dicho en la Sagrada Escritura. Entre el título y el subtítulo he repartido 3 denominaciones distintas. La una está tomada de la palabra griega que traduce el término hebreo original de los macarismos o bienaventuranzas. El término hebreo original es asher, y contiene la raíz que en hebreo significa caminar, andar, y connotando precisamente que se camina bien, que se camina derecho, que se camina hacia donde hay que ir. De modo que, dicha la expresión con la palabra hebrea, la traducción más exacta sería bien encaminado, bien andante, el que anda bien, el que va por buen camino. Desde este núcleo semántico es que la palabra en hebreo corriente pasa a significar dichoso o feliz. ¿Quién es el feliz o dichoso? El que va por el camino derecho, el que va por el camino recto, el que anda bien, el que está bien encaminado. Por eso he puesto en el subtítulo las bienandanzas. Fíjense que ese bienandar, a su vez, se transforma en bienaventuranza en la medida en que el andar bien se cualifica como bueno precisamente porque se endereza hacia un término venturoso, hacia un término dichoso. No porque el camino sea amable, porque el camino sea fácil, porque el camino sea lindo, sino porque su término es bueno. De ahí bienaventurado. El castellano bienaventurado, ¿qué quiere decir? Que están por venir cosas buenas. Buenaventura es eso, ¿sí? Ventura en latín viene de venio, venir. Ventura son las cosas que han de venir, ¿no? Por eso también tiene ese sentido de adivinar la ventura, o sea, las cosas que han de venir. El porvenir, diríamos. Las cosas venideras. Buenaventura, ¿qué es? Eso, que las cosas venideras son buenas. Entonces, bienaventurado es aquel a quien le esperan al final del camino cosas buenas. Eso es lo que literalmente significa la palabra. Bienandante y bienaventurado quedan unidos por la semántica bíblica, porque el que anda bien, termina bien. Mientras que, como dice el final del Salmo primero, el camino de los pecadores no tiene buen fin. Se frustra. ¿Está claro? De manera que hay un bien andar unido a un buen fin, que es lo que espera, la buena ventura. Ese término hebreo, cuya semántica básicamente acabo de exponer, se traduce en el griego de los 70. Ustedes recuerdan que la traducción de los 70 es la traducción griega hecha entre los siglos 3 y 2 antes de Cristo, fundamentalmente por judíos de Alejandría, de todos los libros hebreos del Antiguo Testamento. En la traducción la traducción griega de los 70, el término que traduce el asher hebreo es el griego makarios. Makarios, que significa en griego dichoso, feliz. Pero no de cualquier manera. Ese término Macarios es el mismo que aparece en el Nuevo Testamento. Si ustedes van al texto de Mateo o de Lucas, de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, ¿cómo está dicho lo que nosotros en castellano
traducimos bienaventurados o felices en otras traducciones o dichosos en otras traducciones. ¿Con qué palabra está dicho? Con la palabra makarioi. ¿Está claro? Es de este término griego que toma su nombre técnico bíblico el género literario del que he hablado, ¿no? Se llaman macarismos, ¿por qué? Porque empiezan con el término griego makarios, si es singular, o makarioi, si está en plural. Yo dije que makarios en griego significa dichoso, feliz. Son dos traducciones posibles, pero imperfectas. Nosotros hace unos años dedicamos un curso al tema de la felicidad, ¿no? Abordado filosófica y teológicamente, y ahí explicamos esto que voy a decir a continuación más ampliamente. Ahora, lo que hago es una breve referencia. El término griego makarios es un término que hay que distinguir semánticamente, tanto en su uso clásico como en su uso helenístico, de otro término griego que también se traduce por feliz o dichoso, que es el término eudaimonos. Si ustedes van a los libros de filosofía, de Platón, de Aristóteles, cuando se habla de la felicidad humana, el término es eudaimonía, nunca macaría. ¿Y eso por qué? Porque la macaría en la semántica griega es la dicha interminable, inagotable e incesante de los dioses, nunca de los hombres. Ese es el matiz que tiene el término en el uso griego originario. Makarioi, los plenamente dichosos, no son los hombres, son los seres celestes. La tierra no es lugar de macaría. Eudaimonía, sí. Pero eudaimonía quiere decir el que tiene un buen daimon, es decir, el que está amparado por un espíritu bueno que lo acompaña para que viva bien. Esa es la semántica original de eudaimonía. Que está acompañado por un espíritu protector bueno que lo empuja, lo impulsa, lo asiste para que viva bien. En cristiano diríamos el que tiene junto a él un ángel protector que lo asiste, que lo guía, ¿no? Que lo protege. Y de ahí viene la palabra griega corriente que significa feliz, pero humanamente feliz. Feliz en el plano humano, en el plano temporal, terrenal. ¿Por qué los traductores hebreos, judíos, que pasan al griego el Antiguo Testamento hebreo, eligen la palabra makarios y no eudaimonos? ¿Y por qué en el Evangelio sigue usándose esta palabra? Y la respuesta fundamental está en que con makarios estamos hablando de una plenitud de vida que trasciende lo humano. Adviértase que la traducción latina del makarios es beatus, y así dice la Vulgata, y todas las traducciones de la Vetus latina igual. Beati tales, ¿no? Beati pauperes spiritu. Beatos los pobres de espíritu. El latín no usa ahí bienaventurado. Tampoco usa felix, feliz, que quiere decir en latín fecundo, que da buen fruto. Usa beatus, que quiere decir en latín pleno. El que tiene la dicha plena o la plenitud del bien. Ese es beatus. Fíjese que usamos la palabra nosotros en el lenguaje cristiano para hablar de los que gozan de la plenitud de la vida en el cielo. Beatos, ¿no? Son beatos. La beatitud indica una plenitud de vida que trasciende el orden temporal, que trasciende lo humano. Está bien traducido, makarioi por beati, muy bien. Pero se trata no tampoco de cualquier beatitud, no de una beatitud meramente humana, no de una plenitud humana, sino de una plenitud divinal. Por eso puse ahí divinales beatitudes, ¿no? Entre bienandanza y divinal beatitud hay una diferencia. Incluso hay una distancia. El concepto no es exactamente el mismo. Se advierte. Porque divinalmente beato o divinamente beato es aquel que participa de una plenitud de vida que solo está en Dios. Bien encaminado puede serlo el hombre
aun cuando no participe de esto. Y adviértase que entre la semántica veterotestamentaria y la neotestamentaria, y esto es una cuestión de historia de la salvación, ¿no?, hay media la diferencia que Pablo resume conceptualmente entre la ley y la gracia. Y es la gracia la que nos hace partícipes de la vida divina, no la ley. ¿Está claro esto que estoy diciendo? Es por la gracia que somos hechos hijos en el Hijo, partícipes de la vida del Hijo. Y por lo tanto llevamos en nosotros, aún en el tiempo, una plenitud de vida que no es meramente humana, sino que es divino humana, que implica la energía divina de la gracia santificante que nos hace partícipes de la vida de Cristo. Y entonces tenemos en nosotros una beatitud que es divina, una beatitud que no es meramente, una plenitud que no es humana, sino que es divina. Y que al estar en nosotros es una plenitud divino-humana. No suprime nuestra humanidad de ninguna manera, como tampoco lo hace en el Señor. Fíjense que en la contratapa del programita tienen ustedes una traducción de las bienaventuranzas de Mateo, capítulo 5. Y ahí he elegido precisamente esa expresión divinamente beatos para traducir el Macario hoy, ¿sí? Y esta es la segunda razón fundamental por la que le puse macarismos, porque solo el término Macarios nos da la clave semántica para entender las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas no son solamente un encaminarse hacia un bien futuro. Son eso, sí señor. Esa ya es la semántica veterotestamentaria. Pero los macarismos del Evangelio dicen más que eso. Y eso es lo que expresa el término Macario hoy. Es decir, es un bien encaminamiento, pero que es ya al mismo tiempo participación por la gracia de Cristo de esa plenitud de vida que alcanzará su culminación en la gloria, pero que está incoada, iniciada en el tiempo. Voy a hacer una breve alusión a las imágenes que tenemos aquí. La de la tapa es obviamente la que están viendo ahora, ¿no? El Señor enseñando a sus discípulos. Este es un fresco de Frangélico que representa la instrucción del Sermón de la Montaña, ¿no? El Señor ha subido al monte con los discípulos, se sentó, como dice el Evangelio de Mateo, y empezó a hablar de su boca, lo que expresa la plenitud del acto de enseñar en el giro arameo, ¿no? Empezó a hablar, abrió su boca y dijo. Obviamente, para hablar hay que abrir la boca. ¿Por qué dice eso? Es una manera de decir que, como enfatiza, se sentó, abrió su boca y dijo. Es como una expresión típica para referirse a la solemnidad del acto de enseñar. Como maestro se sienta en su sede, abre la boca y dice. Nosotros cuando hablamos de las bienaventuranzas debemos entenderlas a partir de acá, ¿no? Las bienaventuranzas son algo que el Señor ha enseñado, ha dicho, forma parte de la enseñanza cristiana. Eso nos la deja todavía en una especie de nebulosa. No sabemos si son mandatos, si son invitaciones, ¿qué son? Es un problema que trataremos de deslindar a lo largo de este curso, ¿no? Que son una enseñanza, que son el contenido de una enseñanza, evidentemente, pero principalmente son macarismos. Claro, los macarismos son una manera de enseñar. Y lo que el Señor enseña en estos macarismos es cuál es el bien verdadero en el cual tenemos que tener puesto el corazón, primariamente. Basta una lectura inicial para darse cuenta de eso. La versión de Lucas, que contrapone a las bienaventuranzas o macarismos, los ayes o lamentaciones, muestra esto con claridad. El corazón tiene que estar puesto en esto como bien, no en esto otro. Porque si se pone en esto, hay del hombre, ¿no? Si se pone en el bien inauténtico, aparente, que no es bien el verdadero, hay. Ahora, si está puesto en el bien auténtico, divinamente feliz, divinamente beato, pleno. Hay una plenitud de vida
que está asociada a cierta dirección del corazón, donde tenemos puesto el amor y la estimación de nuestro corazón. Pero, iniciando por ahí, nunca podremos dar con la clave de las bienaventuranzas, de los macarismos, si no advertimos que implican una dualidad que está expresada admirablemente en el estilo paradojal de los macarismos de Mateo 5. Dije, hay un carácter paradojal, deliberado, antitético, ¿no? Divinamente beatos o plenos, ¿quiénes? Los pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed. La expresión evidentemente choca, porque en todas esas cosas humanamente oídas parece haber más bien desdicha, ¿no? ¿Y quién llora? Y el desdichado, ¿no? Y si alguien está pobre totalmente, inspira compasión, es un desdichado, ¿no? Y si alguien tiene hambre y sed, también. Y si alguien es perseguido, e injuriado, y apaleado, e insultado, y parece que también. ¿Cómo decir usted que ese es bienaventurado? El concepto de bienaventurado o de bienandante nos permite empezar a entender, ¿no? Porque andando bien puede ser que esté pobre. Y sí, bienandante. No decir bienaventurado, es decir, le espera el bien, ¿no? Eso es clarísimo. Sin embargo, el texto griego no dice solo eso. Por ahí empezamos a entender, insisto, ¿por qué? Porque humanamente, racionalmente, podemos perfectamente discernir entre la penuria presente y el bien venidero, y que el camino de ciertos bienes por venir es arduo y puede ser doloroso. Eso hasta humanamente se entiende, ¿está claro? Esto es lo que se ha dicho en el concepto de bienandante, bienaventurado, bien encaminado, ¿no? Pero el texto del Evangelio, insisto, dice más, porque makarioi quiere decir plenamente dichoso, plenamente feliz, y más, divinamente feliz. Y pensar en una plenitud de dicha divina, unida a la pobreza, al llanto, al hambre y la sed, es algo inimaginable si no miramos a Jesucristo. Yo elegí esta imagen de Cristo llevando la cruz, que es una pintura del Greco, porque yo veo en esta imagen una suerte de representación del concepto de bienaventuranza evangélica. Fíjense que el Señor está abrazando la cruz, que es el signo de todas las penurias, de todos los dolores, y finalmente de una penosa muerte. Pero su mirada está tendida hacia lo alto, y el rostro traduce la serenidad y la paz de una plenitud de dicha que no rehúse la cruz y que se alcanza a través de la cruz. En esta unidad que admirablemente ha sabido plasmar el Greco, es donde hay que situarse, en mi opinión, para poder empezar a entender el sentido de las bienaventuranzas. Y todo el arte cristiano de siglos ha visto esto con claridad, ¿no? Porque la fe es el principio que nos ilumina para entender las cosas de Dios, ¿no? Este es el Cristo en majestad que recibe a los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela en el pórtico de la gloria. Este es un Cristo que está con las manos abiertas
y en las manos lleva las llagas de la pasión. Fíjate que es un Cristo glorioso, resucitado. Pero como dice bien el Evangelio, Cristo resucitado lleva también las llagas de la pasión. O sea que fíjense, ese dolor de los que lloran, de los que padecen persecución, de los pobres, de los hambrientos y sedientos, está también en la gloria del cielo, porque están las llagas de Cristo. Ya no son llagas dolorosas, por cierto, pero son las marcas de su pasión. Y son las marcas al mismo tiempo de su victoria sobre todos los enemigos de la vida plena, de los cuales el último en ser vencido, como oíamos en la misa de la Asunción, será la muerte, como dice Pablo en Romanos. Habiendo hecho esta introducción, ahora vamos a entrar en el meollo de la clase primera. Como preliminares yo quería señalar tres cosas. La primera de todas es que el tema de las bienaventuranzas está en el eje central del ser cristiano. Tradicionalmente se ha visto en las bienaventuranzas un signo que permite distinguir entre un cristianismo auténtico y otro que no lo es. Porque lo que las bienaventuranzas plantean es esencial al cristianismo. Un cristiano no puede no vivir según lo que está dicho en estos macarismos. Lo que se dice acá es del meollo, del núcleo esencial del ser cristiano. El cristianismo es una religión de macarismos, sí señor, y no de cualesquiera, sino de estos, que son los del Señor. Como los macarismos implican una visión de las cosas totalmente trascendente respecto de la visión meramente humana, en los macarismos aparece la irreductibilidad del cristianismo a cualquier horizonte temporal, a cualquier horizonte cultural humano, a cualquier época. Y en ese sentido es como una especie de indicador, como decía hace un momento, de si hay o no hay auténtico cristianismo. Esto también sirve para la reflexión comunitaria y personal, ¿no? De manera que nos lo tenemos que aplicar a nosotros mismos. ¿Tenemos el sentido de las bienaventuranzas o no? Al final del esquema de la clase, yo puse la noción teológica de la bienaventuranza. Eso lo puse nada más que para apuntarlo como tema, porque es lo que vamos a desarrollar en la última clase del curso, después de haberlo hecho en particular para cada una de las bienaventuranzas a lo largo del mismo. Pero yo ahí señalé simplemente 3 puntos temáticos. Uno, la relación entre bienandanzas y dones del Espíritu en los santos padres. San Agustín tiene un texto que es ejemplificador de cómo los santos padres asocian el sentido de las bienaventuranzas a los dones del Espíritu Santo, sin los cuales no hay ser cristiano, ¿no? Y San Agustín dice, no voy a leer todo el texto porque es largo, pero un pedacito sí: debemos fijarnos atentamente en el número de estas sentencias. Se refiere a los macarismos. A estos 7 grados, porque él está comentando todos menos el último, o sea, el de la persecución por causa de la justicia, que lo comenta aparte. A estos 7 grados corresponde la obra septiforme del Espíritu Santo que describe Isaías. Pero aquel empieza por lo más alto y este por lo más bajo, porque allí se enseña que el Hijo de Dios habrá de bajar a lo más humilde, y aquí que el hombre de lo más bajo habrá de elevarse hasta unirse a Dios.
Él está haciendo una correlación entre dones del Espíritu Santo, el septenario de los dones, y las bienaventuranzas. Y señala dos direcciones complementarias. En el enunciado de los dones del Espíritu Santo dice, se va de lo más alto a lo más bajo, porque se indica el descenso de Dios hacia el hombre. Mientras que en las bienaventuranzas dice, se sigue un ritmo ascendente, porque lo que se indica allí es el ascenso del hombre hacia Dios en virtud de la fuerza de la gracia divina. El hombre de lo más bajo habrá de elevarse hasta unirse con Dios. Pero esta correlación, que fue profundizada durante siglos por la teología escolástica, terminó de expresarse en una doctrina que es la que quiero recordar brevemente en relación con lo que dije, y es que las bienaventuranzas son dones de la gracia bautismal. ¿Qué es eso? Si nosotros leemos el catecismo romano que se publicó a fines del siglo XVI bajo el pontificado de San Pío V, después del Concilio de Trento, que es un catecismo para los párrocos, o sea, contiene una síntesis autorizada de la doctrina cristiana para instrucción de los párrocos, para que a su vez estos puedan dictar adecuadamente la catequesis a sus fieles, ¿no? En ese catecismo, llamado Catecismo de San Pío V ordinariamente, o Catecismo Tridentino, se resume una doctrina que es común en los escolásticos. Y es que con la gracia santificante, en el bautismo, se nos da un cortejo de hábitos sobrenaturales por los cuales podemos vivir cristianamente. Primero, los hábitos de virtudes, o sea, las virtudes sobrenaturalmente infusas, teologales y morales, empezando obviamente por la fe, la esperanza y la caridad. Estamos habituados hasta cierto punto a entender que la fe, la esperanza y la caridad nos vienen con la gracia del bautismo. Si no tenemos la fe cristiana, sino por la gracia del bautismo, ¿verdad? Es un don de la gracia bautismal. Pero además de los hábitos de virtudes, se nos confieren los hábitos de dones del Espíritu Santo también, lógicamente, ciertamente que sí. Los dones del Espíritu Santo también nos son conferidos por la gracia bautismal, sí señor. Son inseparables de la gracia santificante, de manera tal que vienen por la gracia del bautismo. Hay fórmulas un tanto equívocas que parecen insinuar que solamente nos vienen por la confirmación. La confirmación, como su nombre lo indica, no hace más que confirmar, robustecer lo que ya está dado en el bautismo, no otra cosa. Es una planificación del bautismo, pero no es algo que nos confiera un don nuevo, sino que confirma, robustece el don recibido. Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales que nos infunde la gracia bautismal. Pero también lo son las bienaventuranzas. Hay hábitos de bienaventuranza. ¿Qué quiere decir esto? Que nos son dados unos hábitos sobrenaturales que vienen infundidos con la gracia bautismal. Es lo que llama muy expresivamente ese texto del catecismo, el cortejo de los hábitos sobrenaturalmente infusos, ¿no? Acompañan a la gracia, como el cortejo acompaña al rey, ¿no? Porque la gracia es lo que entitativamente nos santifica, mientras que todos estos hábitos son operativamente santificadores. Son hábitos porque son disposiciones a obrar, conforme al ser cristiano. Ahora, esas disposiciones a obrar conforme al ser cristiano no pueden venir sino de la gracia, evidentemente. Esto está indicando que los macarismos no son solamente indicadores para que nosotros nos orientemos, sino que son un don que recibimos. ¿Se advierte? No estamos acostumbrados a pensarlos así, me parece. No es común. Y es doctrina catequética. No es una alta especulación teológica eso, ¿eh? Tenemos
por la gracia del bautismo, los hábitos de bienaventuranza, que como todos los hábitos sobrenaturalmente infusos, existen en el bautizado, en gracia, y están en disposición de ser operados, actuados, obrados. Llegué a esto porque dije que las bienaventuranzas son de la esencia del cristianismo. Y en esta doctrina que acabo de explicar, eso es nítido, transparente. El cristiano, como cristiano, tiene esos dones ahora en general, ¿no? Esos hábitos infusos que lo hacen a semejanza del Hijo, ¿verdad? Y solo por ellos es cristiano. Y vive como cristiano si opera estos dones, si estos hábitos se actualizan, ¿no? Pero es cristiano por ellos, por la gracia y por el cortejo de los hábitos que vienen con la gracia santificante. El otro punto preliminar que quería aclarar es que las bienaventuranzas, para ser entendidas, requieren de un contexto bíblico. Y eso ya queda claramente dicho al hablar de los macarismos, ¿no? Si no ubicamos las bienaventuranzas en su contexto bíblico, no las podemos entender. Cuando tomamos la primera bienaventuranza, para poner un ejemplo, bienaventurados los pobres, así la expresa simplemente Lucas, o bienaventurados los pobres por el Espíritu, o en virtud del Espíritu, como dice Mateo, ¿no? Las dos expresiones son básicamente equivalentes. Hay exégetas que sostienen que apuntan en direcciones distintas y que hay que componerlas entre sí, como si uno hablase de la pobreza material y el otro de una pobreza espiritual. Pero si uno conoce el vocabulario bíblico, esa disociación no parece del todo sensata, por la sencilla razón de que la categoría pobreza, ya en el Antiguo Testamento, es primariamente una categoría teologal. ¿Qué quiere decir esto? No, se la puede vincular de maneras distintas a la pobreza concreta, material, real, sabemos la social si ustedes quieren, ¿no? O personal. ¿Se la puede conectar con eso? Sí, señor. Pero no es eso. Porque pobre, en sentido bíblico, ¿quién es? El que se reconoce pobre, mísero, delante de Dios. Esa es la pobreza en sentido bíblico. Se diga en hebreo, se diga en griego. Porque si nosotros lo tomamos en sentido meramente humano y material, nos encontramos ya en el Antiguo Testamento con que el pobre materialmente puede tener cierta ventaja sobre el rico en cuanto que no tiene la tentación de ensoberbecerse tanto como el rico, ¿sí? Pero los mismos libros sapienciales nos enseñan que el pobre soberbio es una desgracia y es algo abominable, y que un rico que se ocupa de los pobres es bienaventurado. Es uno de los macarismos que encontramos en el Antiguo Testamento, el macarismo de los ricos. Monseñor Straubigen, en su libro Espiritualidad Bíblica, desarrolla ese tema muy clara y acertadamente. Bienaventurados los ricos que se compadecen de los pobres. Ahí pobre y rico está dicho en un sentido material, pero por contraste con el sentido profundo y auténtico, que es el sentido espiritual. Si ustedes van a la exégesis patrística, los pobres del espíritu son básicamente los humildes. De eso se trata, de la humildad profunda del corazón. Cuando uno hace un esfuerzo de estudio exegético, una regla elemental es que las palabras que lee no las puede entender como uno quiere o como a uno bien le parece, ni mucho menos según como le suenan habitualmente en el lenguaje ordinario de hoy día. Las tiene que entender en su contexto. Hay un contexto inmediato, que
que es la perícopa a la cual pertenece el texto que uno está estudiando. Hay un contexto próximo, que sería la parte literaria del texto en que se inserta. Hay un contexto remoto, que es el libro a que pertenece, pero hay un contexto más amplio todavía, que es la escritura entera, que tiene unidad de autor, porque la escritura es la palabra de Dios. Ese es el principio de la analogia fidei. Todas las cosas que están dichas en la escritura están dichas en un sentido profundamente unitario. ¿Por qué? Porque hay un único autor principal, que es Dios mismo. Uno puede tener en cuenta los matices que pone este geógrafo, este otro, y hay que estudiarlos, y hay que entender la mentalidad del autor humano, que es parte de la realidad y de la contextura del texto divinamente inspirado. Pero hay que atender también a la unidad profunda que tiene la totalidad de la escritura. A esto ayudan una serie de elementos fundamentales: conocer el desarrollo de los temas bíblicos a lo largo de la escritura y ubicarse siempre en el panorama de la historia de la salvación, o sea, de la totalidad del designio de Dios, dentro del cual aparecen todos los temas bíblicos. Por eso, lo último que quería hacer como preliminar es una dedicatoria de este curso a dos personas que escribieron una historia de la salvación juntos. El primero es Monseñor Juan Carlos Ruta, del cual se cumplen este año 10 años de su fallecimiento. Y la coautora de ese libro, Historia de la Salvación, que se editó acá en La Plata, es la profesora Marta Villamayor, que falleció hace poco menos de un mes, ¿no? Y como yo he aprendido de ellos dos a mirar la escritura desde la historia de la salvación, quiero dedicarles con profundo afecto este curso a ambos. De la terminología bíblica sobre las bienaventuranzas o macarismos ya he hablado. Eso ya está presentado en la introducción general que hice al curso. Ahora vamos a centrarnos en los textos. Un poquitito, voy a hacer un recorrido breve por la segunda hojita, porque quiero señalar algunas cuestiones fundamentales para ubicar los macarismos del Sermón de la Montaña, que son los que nos ocuparán fundamentalmente. Para entender estos macarismos hay que situarse, digo, en la perspectiva histórico-salvífica, y por lo tanto tenemos que recurrir también al Antiguo Testamento, en el que ese concepto de bienandanza, bienaventuranza, buen encaminamiento, ¿no?, aparece, irrumpe. Y ese concepto irrumpe con unas características particulares, porque irrumpe desde la semántica bíblica, ¿no? Fíjense que yo dije hace un rato que cierto aspecto de la bienaventuranza como buen encaminamiento, a pesar de dificultades y de penurias en el camino, es ya una cosa humana, ¿sí? Los antiguos griegos decían, las cosas buenas y bellas son difíciles, ¿no? Entonces, si usted tiene una meta ardua, magnífica, y es lógico que en el camino tenga dificultades, ¿no? Las cosas buenas y bellas son arduas, cuestan, ¿sí? Si usted no aborda ninguna dificultad en el camino, es porque no camina a donde debe o porque no camina. Está ahí, dando vueltas, ¿sí? No tiene camino. Esto ya es humano, insisto, cualquier sabiduría humana vulgar entiende esto, ¿no? Es cierto que hoy en día hasta esto cuesta entender, en la medida en que se pierde el sentido del camino, que es la vida, ¿no? Si la vida, en lugar de entenderse, la vida humana en el tiempo, en lugar de entenderse como un camino, se entiende como la morada definitiva, obviamente, ¿cómo se va a entender la idea del encaminamiento? Es imposible, se advierte. Sí, la mentalidad inmanentista es una sombra y una tiniebla oscura en este aspecto, que impide hasta entender esto, que es de sabiduría humana vulgar, insisto, ¿no?
Pero en la Escritura ese buen encaminamiento se asocia a una serie de conceptos fundamentales que hacen a la revelación. No es una bienandanza cualquiera. ¿Quién anda bien según el Antiguo Testamento? Yo los invito a leer, después de este curso, de esta clase, los salmos que están ahí citados, que son unos cuantos. Fíjense que el Salterio es el libro donde más abundan las bienaventuranzas, ¿sí? Hay 26 bienaventuranzas en el Salterio. Y la primera se encuentra en el Salmo primero. Y el Salmo primero es como un resumen del concepto de bienaventuranza, y si lo leen completo. Si ustedes recuerdan, el Salmo primero, Salmo 1, empieza así, ¿no? Dichoso el hombre que, o sea, en hebreo, ayer, ¿sí? Dichoso el varón, en realidad, ish es, no hombre. Pero, dichoso el hombre que, ¿en qué consiste la dicha, según ese Salmo primero? Dichoso el varón que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en el corro de los murmuradores. Antes bien, tiene en la ley del Señor su complacencia y en ella medita día y noche. O sea que hay un vínculo esencial entre la bienandanza y tener puesto el corazón en ¿qué? En la ley del Señor, que se medita de día y de noche. Y eso implica evitar ¿qué? No anda en consejo de impíos, ni se detiene en las sendas de los pecadores, ni se sienta en el corro de los murmuradores, ¿no? Es lo que no hace, ¿verdad? ¿Y qué hace? Pone su pensamiento, su corazón, su complacencia en la ley del Señor. La ley del Señor, ¿qué quiere decir? En el hebreo bíblico. Nosotros nos dicen ley y entendemos enseguida los mandamientos. El concepto veterotestamentario de Torah es mucho más amplio que eso, porque la Torah no es otra cosa que la manifestación de la voluntad de Dios. Incluye preceptos, sí señor, pero incluye también promesas, incluye designios. La Torah no es solamente mandamientos, ¿sí? La Torah en el sentido bíblico pleno es la voluntad de Dios expresada a los hombres por la revelación profética. Por eso Torah es sinónimo de palabra revelada, ¿sí? Cuando se dice en el Nuevo Testamento, inclusive, eso está en la ley, puede no referirse directamente a los escritos que tienen preceptos, porque la Torá es sinónimo de la Escritura. ¿Está claro? La Torá incluso se pareja con los profetas, porque lo que los profetas transmiten es la Torá. Y claro, sí. Y la Torá es el contenido de lo que los profetas anuncian. La ley y los profetas, la Escritura. ¿Sí? La ley y los profetas. O la ley sin más. Entonces, es en la voluntad de Dios que tiene puesta su complacencia. Y después dice, será como árbol plantado a la vera del arroyo que a su tiempo da su fruto, cuyas hojas no se marchitan. Cuanto emprenda tendrá buen suceso. Lo compara con un árbol que da fruto. Ahí está el concepto, fíjense, el concepto latino de felicidad. Felix en latín quiere decir fructuoso, que da buen fruto. Una vida feliz, una vida fructuosa, una vida que da buen fruto. Ese es un signo de que camina bien, según el Salmo, ¿no? Y eso está dicho en el Evangelio también, por sus frutos los conoceréis. De manera tal que la fructuosidad no es lo que constituye el caminar bien, pero es una manifestación, porque es una consecuencia del andar el camino bueno. No así los impíos, sino que son como paja que arrebata el viento. Por eso no prevalecerán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pues conoce el Señor el camino de los justos, pero la senda de los pecadores acaba mal.
Este final es como una explicación del concepto mismo de ayer, ¿sí? El Señor conoce el camino de los justos. ¿Quién es el ayer? El que camina, el bien encaminado. Aquel cuyo camino el Señor conoce. ¿Quién sí que lo conoce? Que lo ve, lo aprueba, lo ama. ¿Está claro? Conoce ese camino. Ese camino es el camino que el Señor reconoce como el debido, para decirlo de otra manera. El Señor conoce el camino del justo. Es decir, el Señor ama, aprueba el camino del justo. Lo ve y dice, este es el camino, ¿no? Traslademos esto al Nuevo Testamento. El camino es el Señor, ¿no? Él es el camino, porque es la verdad y la vida. Pero la senda de los pecadores, la expresión hebrea habría que traducirla por se pierde o no tiene fin. ¿Está claro? Se extravía. Fíjense que obviamente los salmos en su conjunto contienen una serie de bienaventuranzas que yo voy a resumir conceptualmente, y lo mismo los libros sapienciales, ¿no? Cuando uno estudia todos estos textos, que yo les recomiendo que lean en sus casas, ¿no?, uno advierte que en el mismo concepto de bienaventuranza hay un cierto proceso de desarrollo en la propia Escritura, en cuanto que hay ciertas bienaventuranzas que son meramente humanas y vulgares, ¿no? Si uno dice bienaventurado aquel que tiene una buena esposa y muchos hijos, por ejemplo, como dicen algunos libros sapienciales, ¿no? Está hablando de un bien humano, temporal, perfectamente entendible, ¿no? Es una bienaventuranza humana, ¿se entiende? Tomada hasta incluso del contexto general de las civilizaciones en que se mueve el pueblo hebreo, y al mismo tiempo del saber humano básico, elemental, vulgar, es de saber popular también, ¿no? En cambio, las bienaventuranzas se empiezan a elevar en cuanto la bienaventuranza se asocia al ser propio del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Y entonces bienaventuranza pasa a asociarse ¿a qué? Al mismo pertenecer al pueblo de Israel. Dichoso el pueblo que Dios eligió como herencia. ¿Está claro? Porque ese pueblo es la creación de Dios. Hay una bienaventuranza especial de ser miembro de ese pueblo. ¿Por qué? Porque, como dice el Salmo 147, a ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer su voluntad. Es el pueblo que ha recibido la revelación y que recibe a través de la predicación profética la comunicación de la sabiduría divina. De modo que bienaventuranza, palabra de Dios y fe en la palabra de Dios van necesariamente unidos. ¿Quién camina bien? El que oye la palabra de Dios, ¿sí?, y vive según ella. Eso lo encontramos en el Evangelio también, ¿o no? Es una de las bienaventuranzas evangélicas esa, ¿eh? Cuando una mujer de la multitud, para elogiar a la Santísima Virgen, dice, dichosos los senos que te amamantaron, el Señor le dice, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la practican. Eso es la bienaventuranza que ya está en el Antiguo Testamento, ¿está claro? La asociación entre bienandanza y oír la palabra de Dios y ponerla por obra, que es ser temeroso de Dios, que es lo mismo que ser sabio en vocabulario bíblico, ¿está claro? Todo eso es inseparable. Ya viene palabra de Dios, sabiduría, van unidos a la bienaventuranza. Y por lo tanto la fe también, claro, porque la fe en la palabra de Dios es el principio de vivir de la palabra, ¿no? El concepto de bienaventurado en el Antiguo Testamento hay que asociarlo también a otros dos conceptos que van unidos profundamente, que son el de bendición y el de gozo o alegría. Es obvio que el que camina bien se puede llamar bendito, ¿o no? Pero además debe bendecir a Dios, porque le concede el caminar bien, ¿no?
Recuerden que la bendición tiene dos aspectos siempre, ¿no? Es la bendición que se recibe y la bendición que se eleva a Dios, ¿no? Se recibe de Dios un bien, eso es la bendición que nos viene de Dios. La bienaventuranza es un bien que se recibe de Dios y no puede ser otra cosa. Porque el caminar bien, ¿quién nos lo da? ¿Quién nos lo otorga? Dios. Es un don que viene de Dios. En la medida en que el caminar bien queda asociado a la palabra de Dios y a la fe en esa palabra, eso se profundiza, ¿o no? Pero aún en el orden natural, el caminar bien en alguna medida nos viene de Dios o no. Y por supuesto, porque nuestra misma naturaleza, nuestra razón, nuestra voluntad, nos vienen de Dios y las virtudes que podamos adquirir naturalmente también, ¿no? Evidente. Ahora, si uno entiende que solamente por la palabra de Dios vive el hombre, en orden a su fin real y último, entonces se profundiza esa clara conciencia de que el andar bien es un don de Dios. Porque solamente de Él podemos recibir la luz y la fuerza para andar bien. Él no solo nos ilumina, sino que nos fortalece. Es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro baluarte, donde nos ponemos a salvo, la roca en que nos afirmamos, la torre en que nos refugiamos. De manera que todo el andar bien nos viene de Él. Es una bendición que viene de Él. Y por eso, cuando bendecimos a Dios o bendecimos a alguien porque ha recibido el don de Dios, esa bendición va unida profundamente al concepto de bienaventuranza. ¿Está claro? La bienaventuranza es una bendición. Pero además de la bendición, el otro concepto que hay que unir es el de alegría. ¿Cómo es eso? Ahí ya tenemos que advertir el vínculo que tienen las bienaventuranzas con la revelación profética. Los profetas, hay textos proféticos de bienaventuranza. Si ustedes fijan allí, Isaías, Daniel, ¿no? Pero los profetas, más que usar el género de los macarismos, lo que hacen es trazar una perspectiva que es la perspectiva escatológica. Y es de ellos que la bienaventuranza recibe este matiz. Cuando digo escatológico, digo orientado hacia el término final, hacia el fin último del designio de Dios. El pueblo de Israel, y esto es lo que enseñan los profetas al pueblo de la antigua alianza, existe ¿para qué? Para la venida del reino por medio del ungido de Dios, es decir, de su Mesías. Este es un elemento central, fundamental de la enseñanza profética. El pueblo de Dios existe para que, esa es la bendición última, ¿no? Que se le ha dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso es a través del Mesías por el cual se establece el reino de Dios. Esa tensión escatológica hace que todo el ser bienandante o bien aventurado se dirija hacia allí. ¿Está claro? Hay una tensión escatológica y todo el afecto por el bien final se acompaña de la alegría. ¿De qué se tiene que alegrar el israelita últimamente, según la predicación profética? Su motivo supremo de alegría es el reino de Dios. Es decir, la llegada del Mesías. Fíjense que en los evangelios nos encontramos con esa proclamación de la alegría, del júbilo del reino. El reino ha llegado. Y esta alegría de la llegada del reino es inseparable de la bienaventuranza. Si nosotros recorremos las bienaventuranzas del Nuevo Testamento, partiendo de esta sucinta visión sintética que he dado de las del Antiguo, en el Nuevo Testamento encontramos que esa promesa de la venida del reino se cumple. Llega el Mesías. Y el Mesías proclama bienaventuranzas también. Esto está asociado a la estructura misma de la historia de la salvación. Él viene a instalar el reino, pero no trae la plenitud final y última del reino que llegará cuando Él vuelva. Instala el reino en el tiempo de la historia. Y por eso, como dice San Pablo, hasta que el Señor vuelva, los que vivimos en el tiempo
estamos llamados a completar con nuestros propios padecimientos la cruz de Cristo, o sea, a participar del misterio de la salvación según el orden del tiempo. Pero al mismo tiempo nos fundamos y recibimos nuestra vida de Cristo resucitado. Y por lo tanto eso nos une en la comunión de los santos, que es la comunión de la iglesia militante, purgante y triunfante. Una sola cosita más quiero señalar y dejamos. Las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña no son las únicas bienaventuranzas del Nuevo Testamento. Eso es lo que quería mostrarles en el esquemita, ¿no? Ustedes tienen acá, además de los dos textos de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, otros macarismos, puse allí, del Señor o evangélicos. Los textos los leen ustedes, ¿sí? Yo les voy a hacer una reseña de qué se trata esto. En Mateo encontramos, fíjense, otras 4 bienaventuranzas, ¿no? En el Evangelio de Mateo. Acá sí están todas, Las del Nuevo Testamento están completas. Las del Antiguo no. Los textos del Antiguo son una indicación del uso de los macarismos, pero los del Nuevo Testamento están. Si ustedes tienen en Mateo otras 4. Mateo 11:6 es la bienaventuranza del no escandalizarse del Señor. El Señor dice así: bienaventurado el que no se escandalizare de mí. El que no se escandaliza de... Claro, ¿cómo se entiende eso? Quiere decir, eso básicamente alude a ¿qué? A la fe íntegra en el misterio de Cristo y en no tropezar con la paradoja del misterio, ¿no? Y no dejarse arrastrar por el pensamiento meramente humano. Eso es lo que les pasa a los que se escandalizan. Del Señor. Hallan en Él un obstáculo para creer y no el fundamento de la fe. Bienaventurado entonces el que no se escandaliza del Señor. En 13:16 está la bienaventuranza de los ojos que oyen y los ojos que ven y los oídos que oyen, lo que muchos han querido ver y oír y no han podido. Esto se los dice el Señor cuando termina de explicarles la parábola del sembrador a los discípulos, ¿sí? Cuando termina de explicarles la parábola del sembrador, les dice: y dichosos vosotros, porque vuestros ojos ven y vuestros oídos oyen lo que muchos quisieron ver, muchos quisieron oír y no pudieron. Ahí está, fíjense, la bienaventuranza de la llegada del reino, ¿no? La llegada del Mesías. Lo que todos en el Antiguo Testamento anhelaron ver y oír, lo están viendo y oyendo ustedes, y los proclama bienaventurados por eso. Bienaventuranza, en el 16:17 tenemos la bienaventuranza de Pedro. Pedro dice, hace la confesión, ¿no? Y entonces el Señor le dice: bienaventurado tú, porque eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Está claro? Fíjense que todas estas bienaventuranzas van asociadas a la fe, ¿no? Y a la esperanza. O sea, a la expectación del reino mesiánico y a la fe viva en Dios. No escandalizarse del Cristo, alegrarse porque se lo ve y se lo oye, confesar lo que no puede venir de la carne y de la sangre. Son las bienaventuranzas de la fe, podríamos decir, ¿no? Y la última de Mateo, en 24:46, está asociada a la parábola del siervo fiel y prudente, ¿no? Que gobierna sensatamente la casa que se le ha encomendado, y lo que dice el Señor ahí es: dichoso aquel al que el Señor en su venida hace así, como siervo fiel y prudente, ¿no? Ahí está el macarismo del siervo fiel y prudente, que se contrapone a la figura del siervo infiel, ¿no? Que pierde su tiempo en darse placeres egoístas a sí mismo en lugar de velar por
el bien del reino. El siervo infiel, el siervo fiel y prudente. Así es. En Lucas encontramos otras bienaventuranzas. La primera no está en negrita, ¿por qué? Yo puse ahí, fíjense como título, Macarismos del Señor o evangélicos, porque no todos son dichos por el Señor. En los evangelios hay algún macarismo que no está proferido por el Señor. Los de Mateo son todos del Señor. Están en negrita los que profiere Jesucristo, ¿sí? Este no, porque ¿quién lo dice? Esto lo dice, se lo dice Isabel a la Santísima Virgen María, ¿sí? En Lucas 1:45. Bienaventurada tú porque has creído lo que se cumplirá y que te fue anunciado de parte del Señor, ¿sí? Eso le dice Isabel a la Santísima Virgen María cuando la visita, ¿no? Es el macarismo de la visitación, si ustedes quieren, ¿no? Que dirige Isabel a la Santísima Virgen. ¿De nuevo es un macarismo de la fe o no? Bienaventurada tú porque has creído. María acá, en Lucas María es el arquetipo del que cree. Porque de la fe que viene el reino, la plenitud del reino. Fíjense que la otra bienaventuranza que encontramos a continuación, en 11:27 de Mateo, es la que yo les mencioné hace un rato, ¿no? La mujer que grita, feliz el seno que te dio luz y los pechos que te amamantaron, y el Señor dice, feliz más bien el que oye la palabra de Dios y la practica, ¿no? Es la bienaventuranza de nuevo, ¿es la fe o no? Y claro, el que oye la palabra de Dios y la pone por obra, la guarda en su corazón y la ejercita. Eso es. En la cual María es el primer ejemplo, ¿no? ¿Está claro? No es que la alabanza se separa de María y la bienaventuranza, en Lucas es clarísimo eso, por eso Lucas ha puesto en el capítulo 1 la bienaventuranza de María que cree, ¿no? ¿Está claro? Bienaventuranza. En Lucas 14 lo que tenemos es la bienaventuranza del que no busca la recompensa terrena. Cuando hagas un banquete, no invites al que te puede recompensar en este mundo, ¿sí? Invita a los que no te pueden dar nada, ni siquiera reconocimiento, ni las gracias, ¿sí? Y entonces tendrás tu recompensa en el cielo. Bienaventurado el que hace eso. ¿Está claro? Esa es la que sigue en Lucas, ¿no? Lucas 14. En Lucas 23-29 se lo puse en bastardilla porque en realidad esa es una bienaventuranza que cae fuera de los macarismos. Es una bienaventuranza antitética, indirecta, lo que se suelen llamarse bienaventuranzas de advertencia. Porque recuerda, es la de las... Entonces, el Señor no dice directamente la bienaventuranza, sino que les dice, estamos en la pasión ya, el Señor va camino de la cruz. Se dirá en ese tiempo, les dice a las mujeres de Jerusalén, bienaventuradas las estériles. Se refiere al tiempo de la caída de Jerusalén y de la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Que es anticipo del juicio escatológico final. Se dirá entonces bienaventuradas las estériles. Él no dice bienaventuradas las estériles, ¿está claro lo que digo? Se dirá entonces bienaventuradas las estériles, porque será tal la desolación que ellas padecerán menos. Fíjese que la esterilidad es siempre concebida como una falta de bendición en la tradición judía, ¿no? Pero ahí de nuevo está hablando a lo humano, ¿no? Se advierte, no es una bienaventuranza del reino eso, es una bienaventuranza indirecta y de advertencia. Muy bien. Luego tenemos las de Juan. En Juan hay dos, nada más. La primera es la bienaventuranza del lavatorio de los pies. ¿Sí? ¿Habéis comprendido esto? Cuando el Señor termina de hacer el gesto, y dice, yo siendo el Señor Maestro lo he hecho. Y no son más los discípulos que Él Maestro. ¿Habéis comprendido todo esto? Si lo habréis comprendido, dichosos seréis cuando lo practiquéis. Está la bienaventuranza del lavatorio de los pies. Y la otra de Juan es
la bienaventuranza dicha a Tomás, el incrédulo, ¿no? En la segunda manifestación de la resurrección, en la octava, ¿verdad? Cuando aparece el Señor en el día de la resurrección a los 11, hay 10, porque Tomás no está, ¿no? Y Tomás dice, si no pongo los dedos en la llaga del costado y en la llaga de las manos, no creo. En la octava se aparece el Señor, ¿y qué le dice a Tomás? Ahora crees porque has visto. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Es la bienaventuranza de la fe de los cristianos, digamos, ¿no? De los que crean sin ver. Fíjense que en conjunto el tema central de las bienaventuranzas es la fe, ¿no? ¿Se va viendo esto? Eso, si ustedes si las leen en el texto evangélico, para repasar esto, lo pueden ver con claridad. Bueno, voy a dejar ya, porque nos quedarían después las bienaventuranzas que ya no son palabras del Señor, sino de los apóstoles. Por eso puse aparte bienaventuranzas apostólicas, ¿no? En Romanos 4:7 es una cita de un salmo, en realidad. En 14:22 es la del que no se condena en lo que aprueba, que es una bienaventuranza ligada a un tema moral complejo. Santiago sí tiene una bienaventuranza hermosa en 1:12, que es la bienaventuranza de los que perseveran en la prueba, ¿sí? En los que en la prueba perseveran en la fe y en la buena obra, a pesar de la prueba. Después están las 2 de Pedro, las 2 de Pedro son prácticamente del Sermón de la Montaña, las 2 de la epístola de Pedro, quiero decir, ¿no? Es la de los que sufren a causa de la justicia y de las que son injuriados por la fidelidad al nombre de Cristo. Esas son las 2 que hay en la epístola de Pedro. Después, en Apocalipsis, tenemos 7 bienaventuranzas. 2 están referidas a que es bienaventurado el que oye y cree lo que está escrito en el libro. Es decir, de nuevo, la fe en la revelación. Y las otras 5 son muy difíciles de entender, como todo el libro del Apocalipsis. Porque está la bienaventuranza. Hay una que es muy bella, que es la bienaventuranza de los muertos que mueren en el Señor, ¿no? Esa se entiende bien. Pero después está la del que vela y conserva sus vestidos, la de los invitados al banquete de bodas del Cordero, la bienaventuranza del que participa en la primera resurrección, esa es la más ardua exegéticamente, y la de los que lavan sus vestiduras. Todas están expresadas en el lenguaje apocalíptico que usa Juan en ese libro, ¿no? Muy bien. Para terminar la clase, lo único que voy a hacer es leerles un breve poema, un soneto, que habla de las bienaventuranzas y que dice así: los que son pobres con el alma, beatos, y los que tienen limpia mansedumbre, los que anhelan con sed tu justa lumbre y los que lloran por amor, beatos. Quienes son puros en su pecho, beatos, y los clementes de cordial techumbre, y los que aman la paz como la cumbre de tu amor fiel que van sembrando, beatos. Y los que sufren pavorosa guerra en cruel angustia por ser santos, beatos. Tendrán el reino, heredarán la tierra, verán a Dios, serán iluminados, sembradores de paz serán llamados. Los que son tuyos, oh Señor, beatos. Nos vemos el sábado que viene, Dios.